Aleluya. Qué lindo es Dios. Que Dios bendiga el ministerio de alabanza. Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Dios es maravilloso. En todo tiempo tiene que haber una alabanza en nuestra boca. En todo tiempo realmente nuestra vida tiene que ser un testimonio para Él. Nuestra vida tiene que glorificar su nombre. El salmista decía: bendiga todo mi ser su santo nombre. Y usted sabe qué significa ser. Ser. El ser es todo lo que somos. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo tiene que glorificar al Señor. Aleluya. No importa por el momento por el cual estás pasando, Dios es fiel. Dios tiene el poder para levantarte. Dios tiene el poder para cambiar lo que para ti tal vez imposible, para Él es posible. Aleluya. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Él tiene la capacidad, el poder de restaurar nuestros pedazos. Él tiene el poder de restaurar tu matrimonio. Él tiene el poder de cambiar eso, aleluya, que el enemigo te ha dicho, aleluya, que nunca va a pasar. Dice la palabra del Señor que en Él, aleluya, es sí y amén, aleluya. Él tiene el poder. Pero dile al que está a tu lado: deja que Dios trabaje. Aunque tú no lo puedas ver, Dios está trabajando. Aunque parece todo lo contrario, Dios está trabajando. Aunque parece que tú estás solo, porque hay momentos que nos sentimos solos. Hay momentos que sentimos como si el horno, estamos dentro de un horno y lo prendieron y le subieron el fuego. Aleluya. Sentimos, aleluya, ese horno. Pero tengo para decir, tuvieron 3 jóvenes también que lo echaron dentro de un horno. Aleluya. Pero esos hombres fueron fieles a Dios, aleluya, aún más allá de la muerte, porque a ellos no les importó ni siquiera su propia vida. Ellos estaban empeñados en adorar, en honrar, aleluya, a su Dios. Y estos jóvenes dijeron: oh rey, no nos vamos a postrar. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, esa actitud. Jesucristo dijo que Él había vencido al mundo y que si Él venció al mundo, usted y yo también lo venceremos. Yo no sé si usted lo cree en esta tarde, aleluya. Pero ¿qué es el mundo? El mundo es ese sistema que está allá afuera, que todos los días quiere, aleluya, que nosotros nos postremos ante Él. Que tu adoración sea, aleluya, en vez de una alabanza, sea una queja. Que tú vivas en depresión, que tú vivas amargado, que tú vivas en tribulación. Pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Por eso nosotros nos gozamos de predicar la palabra de Dios. No es una carga, no es una molestia, es un privilegio. Todo el que predica la palabra del Señor la predica entendiendo de quién es que está hablando. Y en esta tarde yo no vine a hablarte de un Dios lejano. Yo no vine a hablarte, aleluya, de un Dios de yeso. Un Dios, aleluya, que es indiferente a las necesidades. Dios está pendiente de tu situación. Y yo sé que el milagro tuyo viene de camino. Gloria a Dios. Aplaude al Señor en esta tarde. Ese milagro viene de camino, aleluya.
Porque Dios es fiel. ¿Cuántos están esperando un milagro? 2 o 3, hay algunos que no. ¿Cuántos están? Yo también estoy esperando un milagro. Aleluya. Yo no sé cómo se llama tu milagro, o yo no sé si tú le has puesto nombre, pero es necesario que le pongas nombre. Hello. Porque cuando el enemigo se levanta como río, Jehová levantará bandera. Aleluya. Y el enemigo, cuando manda a sus secuaces, ellos vienen con nombre y apellido. Pero así mismo como Él lo manda con nombre y apellido, tú tienes que hablar del nombre del Dios que tú sirves. Aleluya. Por eso Jehová Dios es tan grande que no tiene un solo nombre. Porque cada uno de los nombres de Él habla, aleluya, de lo que es suplir una situación o una necesidad de nosotros. Él es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Él es Jehová Nisis. Él es mi bandera, el que levanta mi bandera. Y usted sabe qué significa cuando Jehová levanta bandera. Significa victoria, aleluya. La bandera solamente se levanta cuando usted conquistó el campamento. Hello. La bandera Jehová la levanta cuando te entrega la victoria. ¿Cuántos pueden decir: Él es Jehová Nisi? Él es mi Jehová Nisis. Aleluya. Y qué lindo que tenemos un sumo sacerdote que sabe y se conduela y conoce nuestras situaciones. Porque sé que todos los que estamos aquí pasamos por situaciones. Él dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos han pasado por aflicciones? ¿Se sienten bien las aflicciones o no? Hay un adorador cristiano llamado Samuel Hernández que dice: si esta almohada hablara, ¿qué diría tu almohada si hablara? Muchos han sido pasados por el desierto. Muchos han sido maltratados, humillados. Pero bienaventurado cuando esa humillación sea por causa del evangelio. Cuando ese vituperio sea por causa de la palabra. Hello. Bienaventurados somos cuando seamos tal vez pisoteados por la sociedad, por usted no doblegarse ante el sistema. Bienaventurados cuando usted se ha comprometido con Jehová y usted le ha dicho: Señor, como le dijo, si mal no recuerdo, ¿quién fue Ruth a Noemí, verdad? O viceversa. Esa lealtad, ella le dijo: no me digas que te deje. Ruth, no me digas que te dejes. Hay gente que tiene que levantar su campamento y decirle al Señor: mira, de aquí no me muevo yo, aleluya. Sin tu presencia yo no me muevo. Sin tu Espíritu Santo yo no me muevo. Yo no me muevo hasta que tú no hagas conmigo lo que tú dijiste que vas a hacer. A su nombre. Qué lindo es Dios. Esto es una introducción, mi hermano. Aleluya. El tema de este día, Dios ha puesto en mi corazón, es: ¿cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Yo quiero que usted busque en su Biblia Deuteronomio 13:1. Aleluya. Desde el 1 en adelante. Cuando lo tenga, usted me puede decir amén. Lo tenemos, ¿verdad? Aleluya. Se puede poner de pie la iglesia para reverenciar al Señor.
Gloria a Dios. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, Deuteronomio 13:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero dígalo más fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si cumpliere la señal, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo y con toda. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio, Dios, de que tú nos has dejado, Señor Jesús, estas palabras maravillosas, Señor, para caminar en ti, Señor, para caminar en esa senda que tú has trazado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Que esta semillita, Padre, caiga en tierra fértil, Padre Santo, y que el enemigo no pueda arrebatarla, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque desde ya, Señor Jesús, tú has mandado ángeles, Señor, que rodeen este lugar. Gracias porque desde antemano, Señor, tú amarraste los demonios, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, que siempre van a tratar de hacer oposición a tu palabra, Señor, pero sabemos que somos más que vencedores en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le amas? Puede sentarse. Aleluya. ¿Cuál es el tema? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Nosotros somos seres tripartitos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El salmista David, siempre lo menciono, porque es alguien para mí que andaba en el espíritu en un tiempo donde escaseaba eso, debido a la dispersación que se estaba viviendo en el tiempo de David, que era el tiempo de la ley. Para los que no saben, Jesús marcó la historia. Jesús trajo la gracia. Pero antes de Jesús, ese tiempo, la Biblia le llama el tiempo de la ley, donde Dios había dado sus ordenanzas. Se la había entregado a a Moisés. Hay mucha gente que dudan de la Biblia, pero la Biblia es la palabra infalible de Dios, porque Dios le dijo a Moisés: escribe en tablas, escribe. Es decir, que Dios estaba prácticamente haciendo lo que nosotros conocemos, o Moisés estaba haciendo un dictado. Moisés no se inventó las palabras de este libro. El autor y consumador de la Biblia es Dios, aleluya, salió de Él. Por eso creemos en la Biblia, por eso creemos en la palabra de Dios. Y este libro donde hemos leído es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio pertenece a uno de los 5 libros del Pentateuco.
Para los que no saben lo que es el Pentateuco son, o se le llama, los primeros 5 libros que están en la Biblia, y esos libros se le atribuyen a Moisés, entendiendo que no fue Moisés que lo escribió, que fue él, solamente recibió la información. Aleluya. Pero este libro de Deuteronomio, específicamente, la palabra en hebreo es Devarim. Yo no sé hablar hebreo, pero siempre me gusta buscar la etimología de las palabras, el origen, de dónde sale, porque así podemos tener una mayor comprensión. Y específicamente, Devarim significa palabras en hebreo. Devarim, con M al final, Devarim. Y en griego tiene otra traducción. En griego significa, el libro de Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Pero me quedo más con la traducción hebrea. En este libro están escritas las palabras que salieron de la boca de Dios para direccionar a su pueblo, para ordenar a su pueblo. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Él conoce el presente, Él conoce el pasado, pero también Él conoce el futuro. Hello. Nuestro Dios sacó a su pueblo de Egipto. La mayoría de los que están aquí lo saben. Si usted no lo ha leído en la Biblia, yo sé que se ha visto la serie de Moisés de Netflix. Dígame. Ahí yo voy a saber, no se apure. Y Dios hizo muchas proezas, muchas maravillas con su pueblo. El Señor había prometido una heredad, una tierra, porque el pueblo salió de Egipto y no tenía lugar. ¿Cuántos sabían que el Dios que servimos es un Dios de promesas? Pero no promesas sin cumplir. Él siempre cumple su promesa. Aleluya. Nuestro Dios trató con Moisés y le dio las leyes a Moisés. Y dentro de esas leyes, Moisés escribe el libro de Deuteronomio. En este libro específicamente, donde leímos en el capítulo 13, verso 1, el Señor está hablando de lo profético. Diga profético. Lo profético fue algo instituido por Dios, porque es un ministerio que el Señor constituyó. El ministerio profético es muy importante para la dirección del pueblo. La Biblia dice que el pueblo, cuando no tiene profecía o cuando no hay ese ministerio, el pueblo se desenfrena. Porque el profeta de verdad trae la palabra de Dios y la hace manifiesta en el pueblo. Hello. Pero en esta ocasión, el Señor, que conoce el futuro, sabía que aún dentro del pueblo se iban a levantar falsos profetas. El Señor sabía que se iban a levantar falsos maestros. Por eso siempre digo, no todo lo que brilla es oro. Siempre digo, no, la Biblia establece, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tenga cuidado con lo que usted come espiritualmente. Porque se supone, y esto es un paréntesis, que si yo tengo comida en mi casa, ¿por qué voy a comer afuera?
El que tenga oído para oír, que oiga. Aquí le voy a decir que me tranque la puerta hoy. Aleluya. Y el Señor, que conoce los tiempos, sabían que se iban a levantar falsos profetas. Pastor, el tema es, ¿se acuerda? ¿Cuánto le amas? Pastor, ¿y qué tiene que ver este tema con hablar de lo profético? Es que lo profético llama la atención. La gente le gusta que le digan 2 o 3 palabras. La gente, amén, la gente, gracias mi hermano, la gente quiere escuchar lo que quiere oír. Eso de hoy es raro, pero es la verdad. Estamos viviendo un tiempo donde las personas prefieren que otros oren por ellos, que otros le impongan la mano, y se ha convertido en un evangelio no de profundidad, sino un evangelio superficial. Porque hemos depositado, hemos encerrado el evangelio a venir a la iglesia. Me siento, me paro, oran por mí, me caigo, los sugieres me levantan, me voy para mi casa, pero sigo igual. Pero un evangelio sin cambio no es un evangelio. El evangelio tiene que cambiar. La palabra de Dios tiene que martillar. La palabra de Dios es como una espada que rompe. A su nombre. Aleluya. Cuidado con las palabras proféticas que alimentan nuestro ego. Cuidado con las palabras proféticas que alimentan tu carne. Hay una anécdota de alguien que estaba orando por su esposa y decía: Padre, tú sabes que yo necesito a mi esposa, que se haga tu voluntad, Señor, pero que sea María. No hay como mucha coherencia ahí, ¿verdad? Claro, porque es un gancho. Se supone que si le digo a Dios que se haga tu voluntad, no puedo condicionar a Dios. Pero hay mucha gente que condiciona la palabra y condicionan al profeta también. Hello. Pero cuando tú condicionas al profeta, el profeta te va a dar una palabra. Cuidado con esa palabra. Porque hay palabras, vuelvo y repito, que vienen a alimentar tu ego, que vienen a alimentar tu necedad. Pero Dios te está diciendo: métete en la intimidad, que quiero hablarte a través de mi palabra. Porque la palabra profética es... A su nombre. Es necesario que volvamos a la senda antigua. Lo repito, es necesario que volvamos a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Donde había hambre de buscar la palabra de Dios. La senda antigua donde había hambre de la presencia de Dios. La senda antigua donde había hambre, aleluya, de experimentar lo de Dios, aleluya. Ya estoy cansado que el pastor me lo cuente. Yo quiero vivirlo, yo quiero saltar, aleluya. A su nombre. ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? ¿Qué tanto estás dispuesto a entregar por Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Hasta dónde llega tu vida por Dios?
A veces Dios nos pide cosas que en el momento nuestra carne se revela. Sí, porque no se haga el santo. Usted sabe que usted lucha con usted mismo dentro de usted. Usted lucha, aleluya. La carne se revoltea. Tengo que ir a evangelizar o tengo que ir a la iglesia. Me quiero quedar en mi cama. Pero hay que, todos los días tenemos que crucificar la carne. Llevar esa carne a la cruz. Llevar esa carne a la obediencia. Aleluya. Todos los días. Pero hay momentos que Dios nos llama, y cuando Dios nos llama, y esto no es algo solamente que nos pasa a nosotros. Le pasó al mismo Moisés. A la mayoría de los hombres que Dios llama en primera instancia no quieren ir. Por eso el que usted ve con mucha insistencia también hay que tener cuidado. Los hombres de Dios a veces no quieren ir porque se sienten a veces incapaces. Pero los hombres de Dios son personas de carne y hueso también. Y Moisés comenzó, aleluya, a escribir. Y específicamente donde leímos el Señor hablando, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños. Antes a los profetas se le llamaban videntes. Los profetas eran personas también que soñaban sueños, podían ver cosas, y hasta el sol de hoy es así. Pero específicamente le está dando una advertencia a tener cuidado, a no recibir toda palabra que viene con la etiqueta así dice Jehová. Porque usted tiene que probar los espíritus. Mire, si el pastor se dedica todos los domingos a predicarle lo que usted quiere escuchar, estamos perdiendo el tiempo. Si el pastor todos los domingos se dedica a predicar para que usted salga contento de la iglesia, estamos perdiendo el tiempo. La palabra de Dios tiene que incomodarte. Si la palabra no te incomoda, ay. Si la palabra no te incomoda, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y la mayoría de los casos, a nosotros nos gusta relajarnos. Una palabra colombiana de mi esposa. Nos gusta lo cómodo, lo mango bajito. Nos gusta realmente a recostarnos, como dice. Y no hay nada más lindo que usted recibir una palabra que alimente su carne y que usted diga: wow, me siento bien en esa iglesia que yo voy a estar, porque el pastor ahí nos sofoca mucho. Pero si la palabra de Dios no te corrige, ¿cómo te endereza? Si la palabra de Dios no te confronta, ¿cómo cambia? Si la palabra de Dios no hace, aleluya, una molestia en tu corazón. Porque si te molesta, es porque el mentiolé está llegando a la llaga. Sin anestesia, sin curita, como dice mi hermana. A su nombre. Entonces Dios le está dando una advertencia, le está diciendo: ten cuidado con esos profetas.
Dice que si te anunciaran señales o prodigios, número uno, tenemos que aprender a discernir en el espíritu. A veces estamos atentos y estamos pendientes a ver si lo que se está moviendo viene de Dios. Y eso es bueno. Pero cuando vemos un prodigio, cuando vemos un mover, decimos: Dios está ahí. Ya nadie tiene que decírmelo. Cuidado. Ay, 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 ay. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Lo repetimos. A veces estamos bien pendientes al mover, hasta que comenzamos a ver señal o algún prodigio. Pero el Señor está diciendo: tengan cuidado. Aunque ustedes vean señales o prodigios, aunque esos profetas hagan señal o prodigio, tengan cuidado. Dice que aunque se cumpliere la señal o el prodigio que el tal te anunció. Usted sabe lo que determina, y aquí hay un hilo muy fino, por eso es que la iglesia tiene que tener discernimiento. Pero tal vez muchos de nuestras visitas de hoy, tal vez no manejan mucho el término discernimiento. Y yo se lo voy a desglosar un poco. Discernir es poder ver más allá. Es poder escudriñar. Es poder desmenuzar. Ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque nuestros ojos nos engañan a veces. A veces miramos algo con nuestros ojos, pero necesariamente no significa que Dios está en eso. Pero hay alguien que no falla y siempre te va a decir la verdad. Por eso es que tiene que tener contacto con el Espíritu Santo. Por eso es que tiene que estar en comunicación con el Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia dice que el único que conoce los misterios del corazón de Dios, el único, aleluya, que puede revelar, entrar en el corazón de Dios y traer eso, es el Espíritu de Dios. A su nombre. Aleluya. Y si se cumpliere la señal o prodigio que el tal anunció diciendo. Y aquí viene la situación. El enemigo en el jardín del Edén, cuando engañó a Adán y a Eva, el enemigo no lo engañó con una mentira 100%. El enemigo siempre te va a dar una verdad a media. El enemigo siempre va a tratar de decirte 9 palabras genuinas, pero para colarte la número 10 que sea mentira, para que tú te confíes. Y eso fue lo que él hizo en el jardín del Edén. Y eso es lo mismo que Dios está narrando y está advirtiéndole a su pueblo. Este profeta, dice aquí la palabra, iba a hablar en nombre de Dios. Este profeta iba a tener sueños también en nombre de Dios. Y hasta ese punto todo es creíble, porque las cosas que estos profetas falsos o este aquí estaba diciendo, el Señor dijo que se iban a cumplir. Pero ¿qué pasa? En el verso 2, ahí está hablando del momento donde este profeta saca su verdadero yo. Y este profeta dice
diciendo él: vamos en pos de los dioses ajenos, de los dioses que no conociste, y sirvámosle. Por eso decía al principio que este sistema siempre va a querer que nos postremos. La adoración fue exclusivamente diseñada para Jehová, Dios de los ejércitos. Pero el enemigo quiere tu adoración. El enemigo quiere que nosotros esta alabanza que hacemos aquí en la congregación se la demos a Él. Pero aleluya, ¿cuántos pueden decir: no me postraré ante la estatua, no me postraré ante el enemigo, no me postraré? Aleluya. Pero ¿por qué no nos vamos a postrar? Para usted no caer en ese gancho, como decimos en República Dominicana, usted necesita tener la mente de Cristo. Si usted no tiene la mente de Cristo, usted va a ser fácilmente ¿cómo se dice? Ayúdenme. Persuadido, me fue esa palabra. Si usted no tiene la mente de Cristo, a usted lo van a derribar con facilidad. Porque Jesucristo no fue derribado. Jesucristo no fue derribado porque Él siempre estaba conectado con su Padre. Él siempre estaba vigilando. Él siempre estaba pendiente. Y todos conocemos la historia. El enemigo le ofreció allá en el desierto villas y castillas, como decimos. Le ofreció de todo. Y voy a aprovechar este momento para decirte algo. Moisés llegó a Egipto y Moisés tiró su vara delante de los egipcios y su vara se convirtió en una serpiente. El faraón dijo: no hay problema, yo tengo magos que pueden hacer eso mismo. Y llamó a sus magos. Y los magos trajeron su vara. Y la vara se convirtieron en serpiente también. La diferencia fue que la vara de Moisés se comenzó a comer a las otras serpientes. Pero ese no es el punto. El punto viene ahora. Aunque suene raro, el enemigo puede darte una bendición parecida a la que Dios tiene para ti. El enemigo tal vez tiene todo lo que tú necesitas ahora mismo. Pero así como la vara de los magos fueron trituradas por el poder de Dios a través de la vara de Moisés, así mismo se va a desvanecer cualquier oferta, cualquier bendición entre comillas que el diablo te pueda dar. La Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen. Las bendiciones de Jehová, aleluya, no traen tristeza. Dile al que está a tu lado: no te desprenda de Jehová. No te desprenda. Aleluya. Qué lindo es Dios. Y este profeta, el Señor decía, y lo voy a parafrasear: llegará un momento después de darte una palabra profética. Llegará el momento después tal vez de tumbarte en el piso y que los ujieres te levanten. Llegará el momento después que tú veas una señal cumplirse.
Este profeta o estos falsos profetas no van a perder la oportunidad de meter, aleluya, una palabra que te destruya. Una palabra que te aparte de los preceptos de Dios. Aleluya. Este profeta comenzó a decir, aleluya, lo estaba instando al pueblo a volver a la idolatría. No todo el que está en el redil es oveja. Hay cabrito también. Yo prefiero que haya cabrito y no lobo, pero hay lobo también. Y los lobos no pertenecen al redil. Yo sé que va un silencio. Tan como cuando Jesús, alguien me va a traicionar, seré yo, seré yo. Todo el mundo está. Pero la Biblia es muy poderosa y me dice que por su fruto le conoceréis. Tú no tienes ni siquiera que pensar, Señor, seré yo un lobo. ¿Qué fruto estás dando? Los frutos tuyos son los que van a hablar de ti. Hello. Aleluya. Y este profeta comenzó a meter el veneno, comenzó a instar para que el pueblo caiga en lo que es la idolatría. Si hay algo que Dios le molesta, es la idolatría. Dios no comparte, amén, Dios no comparte su gloria con nadie. Es difícil para un ingeniero, un arquitecto, uno de esos constructores, levantar un edificio y que venga otro y le ponga el nombre de él al edificio que tú levantaste. Así se siente Dios cuando usted y yo nos postramos ante otro Dios que no es Él. Pastor, pero yo no creo en eso. Yo no hago idolatría. Yo no prendo vela. Para ser idólatra no hay que prender vela. Aleluya. Dígalo más fuerte. ¿Dónde está tu tesoro? Entonces usted ve que todo se conecta. ¿Cuál es el tema? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? ¿Estás dispuesto tú a enfrentarte con los dioses ajenos de tus padres? Pastor, ¿cómo así? Hay gente que son únicos cristianos en su familia y que lo tienen de loco y que dicen, mira, te convertiste en aleluya, ya te volviste loco, te lavaron el cerebro. Pero es lindo cuando usted se levanta y usted dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, aleluya. Mi casa y yo he decidido creer. Mi casa y yo, aleluya. Yo no sé tú, pero yo creo. Dichoso y bienaventurado el que ha puesto en Jehová su confianza. Dichoso, dichoso, dichoso el que está dispuesto a enfrentarse aún hasta los familiares. Claro está, usted tiene que hacerlo con sabiduría, porque el objetivo es ganárselo para Cristo. No se crea que usted es el profeta Elías y ellos son los profetas de acera. Búsqueme una espada que aquí se va a pelear. El objetivo es ganártelo. Pero ¿cómo te lo vas a ganar? Te lo vas a ganar con tu testimonio, con tus frutos, con lo que ellos están viendo de ti. Aleluya. El Señor
está trayendo esta advertencia porque Dios siempre advierte. ¿Usted sabía que Dios advierte antes de que pasen las cosas? ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño, una advertencia de Dios antes de que pase algo? Yo también. Muchas veces. Porque la esencia de Dios es amor. Ya Dios puso su parte, ahora nos resta a nosotros poner la parte nuestra. Él espera de nosotros que seamos hijos obedientes. Él espera de nosotros que seamos fieles guardianes de su palabra. Pero asimismo también, como decía ahorita, nuestro Dios es un Dios de leyes. Por más que Dios te ame a ti, Dios no te va a apoyar lo malo que tú estás haciendo. Si estás haciendo algo malo, Dios te va a llamar a cuenta con nombre y apellido. Porque Dios no está criando niños que crezcan como adultos ñoños. Aleluya. Dios te va a corregir con su vara. Pero Dios va a usar esa vara para enderezarte, para guiarte. Si tú sientes una corrección fuerte de parte de Dios, porque Dios te ama. Porque al hijo que Dios ama lo corrige. Al hijo que Dios ama, aleluya, le llama la atención. Aleluya. Él es un Dios de mandamientos. Él es un Dios de leyes. A Él le agrada que nosotros le demos la gloria a Él. A Él le agrada que nosotros caminemos de una manera piadosa. ¿Qué es caminar de una manera piadosa? De que su corazón no haya espacio para la murmuración, para el chisme. De que su corazón no esté envenenado por el odio. Dios quiere que usted y yo, aleluya, irradiemos su luz, su amor, hello, su bondad. Al que te hace un mal, tiene que hacerle un bien. Porque eso le va a predicar a ellos, eso le va a decir al Dios que tú le sirves. Dios quiere que andemos en pureza. Y yo lo tengo aquí escrito porque cuando Dios me empieza a dictar, yo escribo. ¿Y por qué Dios quiere que andemos en pureza? Porque se ha perdido la pureza. Las tantas distracciones, las tantas redes, las tantas informaciones, poco a poco van calcomiendo esa pureza. Poco a poco usted se le va yendo la sensibilidad por su prójimo. La empatía, la sensibilidad por los enfermos, la sensibilidad, aleluya, por la gente que está muriendo. A su nombre. Por eso Dios quiere, gracias, que volvamos a la pureza. Que usted haga un pacto con Dios. Si algo usted tiene que entender,
es que Dios no le agrada de que usted vaya al lugar donde Dios lo sacó a recoger lo que Dios le quitó. Cuando Dios llamó al profeta Eliseo, lo primero que él hizo fue, él estaba arando y él agarró y se deshizo de los bueyes, si mal no recuerdo. Porque hay cosas que usted, para agradar a Dios, va a tener que deshacerse. Porque si usted quiere ver el poder de Dios, si usted quiere ver la gracia de Dios manifestada en su casa, en su familia, usted tiene que matar esos bueyes. ¿Estamos aquí o no estamos aquí en esta tarde? Aleluya. ¿Cuánto le amas? Esta palabra es una advertencia a no descuidarnos. El descuido entra sutilmente. El descuido no pregunta, simplemente entra. Ni siquiera se anuncia, no toca la puerta. Al contrario, Jesucristo toca la puerta y llama. Pero el descuido no toca la puerta, simplemente la abre y se mete. Y se mete de una forma sutil, donde usted comienza a menguar en su caminar con Dios. Pero ¿por qué menguamos en nuestro caminar con Dios? Porque comenzamos a quitar la mirada de Jesús. Comenzamos a, aleluya, enfocarnos en los afanes. Comenzamos a enfocarnos en los problemas. Comenzamos, aleluya, a arroparnos del sistema. Y cuando usted viene a querer abrir los ojos, ya el descuido lo está abrazando a usted. A su nombre. Búsqueme ahí 2 de Timoteo 4:3 rápidamente. Aleluya. Segunda de Timoteo 4, capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Y este versículo va muy de la mano con lo que el Señor nos está dando en este día. Porque este mensaje es una advertencia realmente. Este mensaje es una voz de alerta de parte del Espíritu Santo a nuestros corazones. El versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A fábula. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Dile al que está a tu lado: cumple tu ministerio. Cumple tu llamado. Aleluya. El versículo 3, Dios nos está diciendo, y por eso creo que está bien conectado a Deuteronomio, porque Deuteronomio está hablando de unos falsos profetas. Pero aquí el Señor nos está diciendo que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dice que no sufrirán la sana doctrina, es decir, no le va a doler. Cuando hablamos
sufrirán es las personas que ya no le importa vivir, aleluya, en su propio designio y han desechado los principios bíblicos. Ya no tienen temor de Dios, ya no sufren la sana doctrina, ya no le duele la iglesia, ya no le duele la presencia de Dios, ya no le duele la santidad, ya no le duele. Hello. Dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y ahí hay que tener cuidado. Siempre lo digo, tenemos que saber qué comemos. No podemos confundir el avivamiento que dice la Biblia con salir corriendo a un evento porque viene el profeta fulano. No podemos confundir el avivamiento con un movimiento que hay por ahí que todo el mundo quiere estar en esas iglesias porque son movimientos de la prosperidad. Aleluya. Y aquí está diciéndonos el Señor que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí entra lo que es oferta y demanda. Oferta y demanda. Pastor, yo quiero que el domingo usted predique de tal cosa. Pastor, me gustaría mejor que usted haga esto, predica de aquello, porque me conviene. Ay, ay, ay. Deme una enseñanza de la espada, porque hay una hermana que me tiene cansado ya. Hábleme de Jehová peleará por vosotros. Dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Es decir, no van a enseñar nada en el Espíritu de Dios, van a enseñar desde su alma, desde su concupiscencia. Por eso siempre te digo, ni el pastor que se pare aquí delante, aleluya, puede traerte una palabra en su alma. Tiene que pedir al Espíritu Santo que revele la necesidad de la iglesia, porque Él conoce, aleluya, las diferentes situaciones. El Espíritu Santo. Aleluya. Y lo más duro es que cuando el pueblo abre el oído a escuchar palabras que salen del alma, dice que inmediatamente esto iba a provocar de que se apartara la verdad. Y ellos volverían a las fábulas. Este versículo se conecta con lo que leímos en Deuteronomio. Y es una advertencia. Porque la Biblia está llena de advertencia. Porque el Espíritu de Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. La palabra siempre va a permanecer, amén. Pero nosotros con el tiempo nos vamos enfriando. Nosotros con el tiempo nos vamos deslizando. Nosotros con el tiempo comenzamos, aleluya, a menguar, a desfallecer, gloria a Dios. Pero por eso está la palabra de Dios. El Espíritu de Dios de tiempo en tiempo nos recuerda, aleluya, que tenemos que levantarnos, que tenemos que andar rectamente, aleluya, que Él no cambia. Y si Él no cambia, tú, aleluya, no cambies la palabra, no cambies, aleluya, esa búsqueda con Dios, no cambies. Aleluya. Gloria a Dios.
Nosotros no somos de los que caminamos por vista, sino por fe. El evangelio de Jesucristo es por fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe usted no va a poder entender nada de lo que se está hablando acá. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con una actitud de reverencia y una actitud de fe. Pastor, ¿cómo puedo creer en Dios si nunca lo he visto? Tal vez tú no has visto a Dios en su esencia, pero estoy seguro que tú ves a Dios todos los días, aleluya, en tu casa. Estoy seguro que tú ves a Dios todos los días obrando en ti, aleluya. Si tienes salud, si estás respirando, si tus pulmones están funcionando, si tus órganos están funcionando, estás viendo a Dios en tus hijos, estás viendo a Dios en tu familia, estás viendo a Dios en tu trabajo. Hello. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. Porque Él está vivo, aleluya. Yo no necesito ver para creer, aleluya. Ya Él me amó, ya Él, aleluya, lo dio todo por mí, aleluya. Y Él nos pregunta, y te pregunta a ti en esta tarde, ¿cuánto le amas? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar? ¿Cuánto le amas? ¿Estás dispuesto a darlo todo por Él? Solo un paso de fe puede hacer la distancia entre tú y la salvación. Solamente un paso de fe puede cambiar la historia de tu familia. Tú decides si quieres seguir igual, peleando las batallas con tu fuerza. Te aseguro que no la vas a ganar. Tú decides, tú decides. Pero en esta tarde yo quiero presentarte a Jesús, el vencedor, el que nunca ha perdido una batalla, el que nunca ha perdido. Gracias, Señor. Yo siento a Dios. El que nunca ha perdido, el que nunca te ha dejado, el que nunca te ha despreciado. Un día todo ojo le va a ver y van a tener que reconocer que Él es verdad, aleluya. Que Él es, aleluya, el camino, que Él es la vida, que sin Él no hay perdón, sin Él no hay salvación, aleluya. La decisión Él la puso en tus manos. Póngase de pie en esta hora.